Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, y con amigos, con sencillez de corazón, sin tanta producción, Señor. Simplemente sentarnos con amigos, abrir la palabra, meditarla juntos y adorarte y responder a lo que tú nos hables. Ayúdanos este día a tener la mente y el corazón abierto a lo que tú quieres hablarnos, que nuestros oídos estén atentos y permitirnos, Señor, como una mantequilla se doblega entre un cuchillo caliente y se parte en dos y se derrite, que así nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas y conceptos se moldeen de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad y a tu corazón. No al nuestro, no a nuestras ideas. Desafía nuestros pensamientos, nuestro pasado y ayúdanos a reconsiderar tus dichos, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias te damos. Amén. Amén. De cuando estamos así, me acuerdo mucho de la Navidad pasada, que lo hicimos así, casi hicimos un círculo así. este, mm, Porque de eso se trata, de hacer una reunión de estudio. Si ustedes se acuerdan, siempre lo hemos llamado así, reunión de estudio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hoy ir al capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero antes de leer, quisiera que reflexionáramos en algo previo a entrar al texto. Hay veces que en este mundo o en nuestra vida o en general en la vida en este planeta, hay momentos que son históricos, ¿no? No solo porque pasan cosas espectaculares, porque hay veces que son cosas históricas, pero no pasan de forma espectacular. Pero aunque sean espectaculares o no, no dejan de ser momentos claves en la historia, porque son momentos que pasa algo que cambia totalmente el futuro completo, ¿no? Lo cambia total y dramáticamente. Y puede ser algo bien sencillo lo que está pasando, pero en realidad estás presenciando o estamos presenciando un momento en el que toda la realidad futura va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el día que conocen los hermanos Wright, me gusta mucho la aviación, ¿no? En una ocasión, los papás a esos hermanos les regalaron un helicóptero de plástico, o sea, como un juguetito así. Y los hermanos Wright vinieron a revolucionar y cambiar partiendo de ese momento, porque dijeron, ¡ay, qué impresión que esto pueda volar!, ¿no? Entonces, fue algo muy sencillo, pero que cambió dramáticamente el futuro. Me acuerdo cuando cumplí 17 años, creo, o 16, no hicimos fiesta ni nada, pero mi papá se bajó del carro, lo vi en la cochera y vi que se bajó con una guitarra y yo, si ni siquiera sé tocar la guitarra. Pero ha afectado demasiado mi vida, o sea, el haber aprendido a tocar la guitarra. O por ejemplo, piensa el momento en el que los papás de Mozart lo pusieron delante de un piano. O sea, era un momento muy sencillo, muy X, si pudiéramos pensar, pero en realidad estaba sucediendo algo que iba a cambiar toda la historia de la música en el mundo. Bueno, el capítulo 9 es un capítulo que narra justo el momento en el que la historia universal del planeta Tierra va a cambiar totalmente. No solo va a afectar a la gente que estaba ahí, va a afectar el curso del evangelio por completo y también va a afectar a un montón de personas, va a afectar la eternidad, peor tantito. O sea, va a afectar la eternidad de miles de millones de personas, incluso hasta este día, incluso tú y yo el día de hoy, nos afectan. Los efectos de eso que sucede nos está afectando hasta el día de hoy. Si no hubiera sucedido lo que pasa en el capítulo 9, es altamente probable que tú y yo no estuviéramos aquí, para empezar, ¿no? Ahora, para enmarcar todo lo que vamos a leer el día de hoy, quisiera que pusiéramos como un marco de referencia que es dos cosas que los humanos necesitamos sí o sí. Lo necesitamos, es parte de nuestra necesidad intrínseca, que es, una, que tengas identidad, que sepamos quiénes somos, quién eres tú, quién soy yo. Y la número dos es tener un propósito. De hecho, todo el mundo siempre está buscando eso. Piensan que la carrera les va a dar una identidad, ¿no? Ya ves que a veces los padres decimos, ándale, estudia, no sé, X carrera, para que seas alguien, ¿no? Pero parte de lo que vamos a ver en este capítulo es cómo tener una identidad clara.
una identidad clara. Y a partir de tener clara la identidad, entonces vamos a tener un propósito claro. La identidad viene primero, el propósito viene después. No se puede al revés. A veces queremos avanzar primero en el propósito, avanzar en cosas, hacer cosas. Queremos emprender cosas, pero cuando no tenemos clara nuestra identidad, quién eres y por qué eres así, no podemos avanzar con claridad en el propósito, en un propósito correcto. Esto es bien importante. Es bien importante, o sea, tener bien claro quién eres y entonces el propósito se alinea, ¿no? Y lo vamos a ver a través de un personaje que ya conocimos un poquito en los capítulos anteriores, que es Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo, no? Que después es Pablo. Él estuvo consintiendo la muerte de Esteban. Si se acuerdan, apedrearon a Esteban por estar confrontando a los judíos, a todo el proletariado ahí de los que tenían autoridad religiosa, y terminan apedreándolo. Y está afuera de la ciudad donde apedrean a Esteban y lo matan. Es el primer mártir antes de la primera persecución cristiana, y ahí está. Y si ustedes se acuerdan, en el capítulo 7, versículo 58, ahí está, dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En este punto, Saulo es un vato que está joven. No dice qué tanto, no dice qué tanto. Pero a estas alturas, Saulo ya tiene un puesto de autoridad en la justicia judía, en el Sanedrín. El Sanedrín no es una persona, es un grupo de gente con autoridad religiosa. Y él ya era parte de eso, o sea, era alguien como para poder asentir o dirigir esa ejecución de Esteban, ¿no? Tenía hueso, ya tenía puesto ahí, ya tenía una autoridad. Y entonces por eso vienen y ponen las ropas de Esteban a sus pies. Y en el capítulo 8, acompáñame en el verso 1, dice, y Saulo, dice, consentía su muerte. Y ahí podemos ver un poquito ya el corazón de Saulo. Porque, ¿qué quiere decir que consentía su muerte? ¿Sí? Consentir es deleitarse, básicamente, ¿no? O sea, y entonces este cuate era un sanguinario que se deleitaba en ver la sangre. No. Pero Saulo creía que el cristianismo estaba deshonrando a Dios, ¿sí? Por tanto, si yo mato a alguien que está haciendo algo que deshonra a Dios, se vuelve un tanto deleitoso, ¿no? No en la muerte en sí, de matar a alguien. Digo, nadie nos despertamos un día y decir, ay, hoy tengo ganas de matar, ¿no? No, pero sí se levantaba Saulo con ganas de apaciguar a aquello o aquellos que deshonraban la gloria de Dios. Y Saulo era bien apasionado, bien apasionado. ¿Qué tanto? Ahora sí, acompáñame al capítulo 9, al versículo 1. Fíjate el nivel de intensidad de este hombre. Dice el versículo 1, sígueme ahí, por favor. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A ver, en primer lugar, esto de los hombres y mujeres de ese camino, es porque en esa época a los creyentes se les llamaba los del camino, por eso viene en tu Biblia con C mayúscula. Y no se sabe realmente por qué, ¿no? Algunos intuyen que era porque ellos predicaban que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Realmente no está confirmado, pero por eso les decían. Pero este Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, respirar, o sea, inhalas el oxígeno de Dios así. ¿Y qué exhalas? O sea, ¿qué exhalas? ¿Para qué estás usando el aire que estás respirando? Porque lo estás gastando, ¿no? ¿Para qué lo usas? Y Saulo lo está usando para respirar amenazas y muerte contra los discípulos. Es una cosa constante que no se la saca de la cabeza una tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque él creía que el cristianismo era una herejía y una deshonra al Dios verdadero. Y en este punto, Saulo cree que está haciendo lo correcto. Más adelante, en las epístolas, ya que se convierte a Cristo, ya spoileré todo, él da testimonio de cómo andaba en esos días. Verás, acompáñame a Gálatas, por favor, pone un dedo ahí en Hechos 9, y acompáñame a Gálatas 1 en el versículo 13.
Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Galacia y está haciendo referencia a justo este momento que estamos viendo en Hechos 9. Mira como dice en el versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjate esto, me llamó mucho la atención, porque Saulo está diciendo que es hiper celoso de las tradiciones de sus padres. Ahora, ¿el celo dónde está? ¿Está en la tradición o está en la escritura? Está en la tradición. Está en la tradición. No por la escritura, no por la verdad, netamente. Y sí o no, tú y yo podemos ser celosos de cosas que son costumbre cristiana, costumbre familiar. Y la podemos defender, mira, a capa y espada. Y muchas veces nos encontramos haciendo eso. Y es algo que ni siquiera viene en la Biblia. Está tremendo. Entonces, aguas. Pesa tu corazón siempre delante del Señor. Pesa tus impulsos. Pesa tus celos delante de Dios, ¿no? Y luego acompáñame también a Filipenses 3. Ahí le está escribiendo Pablo también en el capítulo 3, en el versículo 4. Está dando testimonio también de su vida. Y dice esto, fíjate qué increíble. Aunque yo, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno, en el verso 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Sí? O sea, el discurso que Pablo está dándole aquí a los filipenses es, ¿sabes? En la carne, en mi carnota, así en mi humanidad. Si en algo, si alguien tenía algo de qué confiarse en ese tipo de cosas, la verdad es que yo más si me los llevaba de corbata a todos. Nadie tendría más que yo de que, en qué confiarme de lo que yo hacía en mis propias fuerzas. Versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, o sea, justo como la ley mandaba. Al 8º día, tracas, como lo que estábamos viendo ahora de la circuncisión de Juan el Bautista, que estuvimos viendo ahora en la semana, ahí por el chat. Al 8º día, o sea, como la ley mandaba. Y luego dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, de alguna manera, déjame decirlo así, incluso más que Jesús. ¿Por qué? O sea, entre comillas, ¿ok? Más que Jesús. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo vengo del primer rey que hubo de Israel, que era de la tribu de Benjamín, y mi linaje, mi descendencia es pura, puro judío. En la de Jesús no había judío, porque de hecho intervino una prostituta, Rahab, está Ruth, entonces como que, hebreo de hebreos, ¿no? Y luego dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y los fariseos, amigos, son los que ya hemos leído, que son radicales, que cumplían la ley al 100%. Verso 6, en cuanto a celo, ¿por qué celo? Porque él pudo haber sido un fariseo light. O sea, soy un fariseo, pero son de esos que ven todo lo que está pasando mal y, ay, qué mal, eso está mal, pero no haces nada, ¿no? Como la gente que ve muchas cosas y decimos muchas cosas en las redes sociales, pero no hacemos nada, ¿no? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, es decir, yo veía que algo estaba mal y yo actúo. O sea, veo una herejía y saco la espada para matarte, ¿no? En cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. O sea, nadie podía decirme, hey, esto lo hiciste mal. Era perfecto. Tremendo el Pablo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Volvamos un poco a Hechos. ¿Qué tiene que ver esto con la identidad que decíamos ahorita? Identidad y propósito. ¿Cuál es el problema de esto que está diciendo Saulo o Pablo, que pensaba de sí mismo en Filipenses? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, perseguidor de la iglesia, irreprensible. El problema es que él se está viendo con su propia luz, ¿no? Se está viendo con su propia luz. Y, ¿sabes? En nuestra propia luz, con nuestro propio reflector, todo se mira muy bien. Todo se mira de maravilla. Todos ponemos, por ejemplo, mira los perfiles de las redes sociales. Métete a ver el mío. Dice, todos ponemos mexicano, padre de familia, orgulloso de mis hijos,
¿no? Trabajador, emprendedor. Nadie se pone en el Instagram o en el Facebook ahí, nadie pone, pues soy disque mexicano, envidioso, corajudo, y saqué esta cuenta nada más para ver la vida de los demás. Nadie hace eso, ¿no? Entonces, Saulo, ante su luz, ser perseguidor de la iglesia era un mérito, ¿no? Era un mérito, era un trofeo para él. Y no lo está haciendo a la ligera esa persecución, o sea, ojo con eso. No salió como llanero solitario con sus pistolas, no, leíamos ahorita que pidió cartas a los sacerdotes para permiso, para traerlos encadenados. Habla de todo un plan, de toda una organización, de traer gente encadenada. ¿Quién le iba a dar las cadenas? ¿Cómo se las iba a llevar? O sea, es un hombre que está maquinando todo un plan específico para agradar a Dios, pero lo está haciendo de una manera terriblemente equivocada. Y creo que un punto que podemos reflexionar es, tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vernos con nuestra propia luz, y cuando nos vemos con nuestro propio reflector, decimos, pues como que todo está bien, ¿no? O sea, wow. O sea, y entonces empezamos a vernos, o podemos empezar a vernos como superiores a los demás. Es que yo soy superior a todos estos que están aquí. Sí, yo soy cristiano, pero yo sí llego temprano, no como los otros, ¿sí? Es que, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y leo la Biblia todos los días, y si el pastor pone ahí que pongan sus reflexiones, yo sí las envío, no como nosotros, ¿no? Y nos empezamos a ver en un espejo de ese vuelo, y empezamos a catalogar y crear como una especie de estructura. ¿Y quién crees que está como cerecita del pastel hasta arriba de la estructura que tú pones? Nos ponemos tú y yo. Tú y yo nos ponemos. Claro, porque cuando me veo con mi propia luz, normalmente nos vemos demasiado bien. Y Saulo entró en esa ruta y no se está dando cuenta que en realidad está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Tremendo. Ahora, vamos a ver qué sucede. Y fíjate esto, me puse a ver el mapa de esa época. Damasco está re lejos. Son 6 días de camino aproximadamente. Imagínate tener la pasión de saber que alguien trae una fe rara, distinta a la tuya, y tienes que ir hasta Aguascalientes en caballo, ¿sí? O en bicicleta, 6 días, y dices, vámonos. O sea, quiero que captes el nivel de apasionamiento de este hombre, ¿no? Para Dios. Ahora, otra cosa interesante, mucho más adelante en el capítulo 22 de Hechos, Pablo está narrándole esta historia a otra gente, y ahí da un poquito más de detalles, y dice que que él viajaba a Damasco ese día en mediodía, y el clima de Israel es un tanto parecido al de aquí. Bueno, Hermosillo es así como que muy aparte, ¿no? Pero imagínate si es algo así típico de Sonora, más o menos promedio de Sonora. Y en el capítulo 26 vuelve a narrar esto mismo, y dice que el sol repujaba en su resplandor. ¿Te puedes imaginar el calor que hacía? Y normalmente cuando eso sucedía con los peregrinos o con la gente que iba en el camino, cuando llegaba esa hora se resguardaban abajo de un árbol, llegaban a un mesón, se ponían a comer, y Saulo está diciendo, no, vamos, urge. Vamos al verso 3 de Hechos 9, versículo 3. Dice, continuamos ahí la historia, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se topó con pared. Este resplandor es cuando brilló esta luz. Y sabes, cuando brilló esa luz, quedó en evidencia lo que realmente era su propia luz. O sea, se veía como un copeche así bien chiquito. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo sabe. O sea, Saulo no sabía que él se estaba mirando con su propia luz. Él tal vez estaba siendo sincero, estaba siendo honesto en ese sentido, pero no sabía ni qué ondas. Y tú y yo, ¿cuántas cosas podemos decir, hacer o pensar y estamos totalmente equivocados? Uno de mis jefes dice, tú no sabes lo que no sabes.
Es cierto. Es una frase que al principio cuando se la escuché dije, qué bobo. O sea, qué boba la frase, ¿no? Noel, qué bobo la frase. Pero cuando la fui aprendiendo, rumiando, reflexionando, dije, cierto, pues no sabemos lo que no sabemos. Y de repente solemos ser bien atrevidos, ¿no? Pero Dios no se equivoca. Saulo no sabía lo que no sabía, pero Dios no se equivoca. Y a la luz de Dios, Saulo quedó desnudo, desarmado. Y le dice, Saulo, Saulo. ¿Sabes por qué? Es como si Dios le estuviera diciendo, yo sé quién eres. Tú no sabes qué onda, yo sí sé quién eres. Y también dando un énfasis de un tanto emocional de Cristo diciendo, Saulo, Saulo, agarra la onda, ¿no? O sea, Dios le está diciendo, yo sé quién eres. Y esto no fue así de que Dios le dijo, oye, tú, ¿qué estás persiguiendo? No, o sea, yo sé quién eres, te conozco. Más adelante, en otra de los epístolas de Pablo, dice, aun cuando a Dios le agradó escogerme, aún desde el vientre de mi madre, menciona esa frase. ¿Qué significa eso? Que a Dios le agradó. O sea, ya era conocido por Dios, así como tú y como yo. No nomás Pablo, Dios te conoce a ti desde antes y te eligió para que estuvieras aquí el día de hoy. A Dios le agradó y ya era conocido. Entonces, Jesús lo que le está diciendo es, número uno, sé quién eres. Eso es lo primero. Y número dos, sé lo que estás haciendo. Estás persiguiendo a la iglesia. Me estás persiguiendo a mí. Como diciéndole, hey, te estás poniendo como mi enemigo. Yo no soy tu enemigo. ¿Sí? Pero tú te estás pronunciando enemigo mío. Yo no quiero matarte, pero tú sí me estás matando. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de esto mismo. Dios sabe quién eres, Dios sabe lo que estás haciendo, lo que hiciste anoche, lo que hiciste ayer, Dios lo sabe, claro que lo sabe. Lo que me parece increíble es que esta luz llega con Saulo, con Saulo y no llega a destruirlo. No es así como la lupa, si te gustaba quemar hormigas cuando estabas chiquito. Agarras la lupa y Saulo despedazado. No, no lo destruye, lo está queriendo rescatar. De hecho, paréntesis, en la semana vi una historia de un panel de preguntas y respuestas donde está un señor que ya falleció que se llama Robert Sproul, que es un muy buen comentarista bíblico, predicador y pastor. Y le hacen la pregunta en vivo y le dicen, ¿por qué Dios, si es un Dios de amor y de misericordia, fue tan severo con Adán y con Eva por comerse una manzana? Y este señor dijo, se quedó así, el hámster dando vueltas y se empezó a enojar. Hizo un foro, así un estadio. ¿Qué tienen en la cabeza? Y les dice en inglés, what's wrong with you people? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué piensan eso? A ver, la razón por la que Dios lo expulsó del Edén es porque se atrevieron a desafiar al Dios omnipotente. Lo que debió de haber sucedido es que hubieran desaparecido de la galaxia, destruidos para siempre, jamás. Y Dios lo que hace es hacerle preguntas. Luego la maldición va para la serpiente, no va para Adán. Dios no maldice a Adán y a Eva, maldice a la serpiente. Les dije, maldita serás tú y te vas a arrastrar. Y el mundo, el planeta Tierra, fue maldito por el pecado de Adán, pero Dios no maldijo al mundo. Está bien loco eso. Y luego los pudo haber sacado desnudos con las hojas de higuera, pero no, les hace un Versace así de borreguito y vámonos para afuera. ¿Me explico? O sea, les da todo. Dios no es malo, no está siendo severo. Debió haber sido severo, pero no fue severo. Y lo mismo está pasando con Saulo aquí. Dios realmente ha sido misericordioso. Ahora fíjate, vamos a ver lo que dice el verso 5. Porque una vez que surge la luz del Señor, ahora es tiempo de que Saulo vea, ya se vio él, pero ahora tiene que ver quién es él. Dios ya lo conoce, pero ahora Saulo debe conocer quién es Cristo en verdad, ¿no? Y en el verso 5 dice, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A ver, a empezar. Si tú quieres poner en la historia de tu mente que iba en un caballo, en un camello y se cayó, o simplemente iba caminando y se cayó, agrégalo a tu marco mental, no importa. Porque unos lo ponen en un camello y otros en un caballo y otros no sé qué. Eso, sabe, no hay evidencia, no hay nada. Algunos artistas lo pusieron porque como que por lógica dices, oye, pues es una persona de autoridad, debió de haber ido en algún animal o algo así, ¿no? O en un carruaje, no se sabe, pero el punto es que cayó al suelo. Ahora, ojo con esto, enmarcando de nuevo el tema de la identidad. Fíjate, Saulo sabe que está hablando con alguien divino, en este caso Dios, porque le dice, ¿quién eres, Señor? ¿No? En el verso 5. ¿Quién eres, Señor? La palabra esa, Señor, es la palabra que se usa para una autoridad divina. Y, o sea, tiene 99.99% claro que es Dios, que es una autoridad divina, sabe que se debe de encuadrar, ¿no? Pero la respuesta es muy simple. O sea, Dios me está hablando, pero ¿quién eres, Señor? Y la respuesta que le da Jesucristo es, yo soy Jesús. Y Saulo en este punto llega a un punto en su vida en que ya no tiene dudas. Porque en ese tiempo, ¿cuál Jesús? Saulo podría haber dicho, ¿cuál Jesús? Porque ese era un nombre típico, así como ahorita hay una ola de Camilas, Mías y Zoes, y esos nombres para niñas. En ese tiempo era común el nombre de Jesús. Pero no, Saulo, perdón, él ya sabe cuál Jesús es el que le está hablando. De hecho, es muy probable, siendo él del Sanedrín, que en el tiempo del juicio de Jesucristo y las semanas o meses previos a la crucifixión de Jesucristo, él ya formara parte de toda esa bola y le tocó saber de Jesús, ver a Jesús, estar presente y siendo parte de la decisión de crucificar a Jesús, del juicio de Jesús y todo eso. Sabe quién le está hablando. Y Jesús le dice, me estás persiguiendo. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús se personifica en esta persecución que él está haciendo en la iglesia si Jesucristo está en el cielo, a la diestra del Padre? ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo de Cristo somos tú y yo. Estamos unidos a Cristo al creer. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, perseguir a la iglesia, afligir a la iglesia, dañar a la iglesia desde aquel entonces y hoy en día es hacérselo a Cristo mismo. Es hacérselo a Cristo mismo. Y luego le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Coces son patadas, literalmente son patadas. El aguijón, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón está haciendo como una analogía de cuando se hacía el arado. Al buey le ponían la yunta, etcétera. Entonces ahí llevan el arado y entonces había una cosa larga como una vara y en la punta tenía un pico de bronce, que es el aguijón. Entonces cuando el buey se apachorraba, se ponía lento, la persona que lleva el arado, ¡pum!, picaba al buey para que siguiera avanzando. Pero cuando el buey no quería o se hartaba, empezaba a darle patadas al aguijón. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que le está tratando de decir a Jesús? Dura cosa, o sea, te está siendo bien duro dar esas patadas inútiles, porque las patadas contra el arado eran inútiles. De todas maneras le seguía picando y de todas maneras tenía que seguir avanzando para donde el que llevaba el arado lo indicaba o lo decía. Entonces, te está haciendo bien difícil, o sea, te estás resistiendo inútilmente a mi autoridad como Señor Jesús. O sea, ya sabes que soy yo, he sido yo, seguiré siendo yo y tú no quieres aceptarlo. Te resistes a la verdad y cada intento tuyo te está hiriendo más a ti. Me acordé de Goel de Rapunzel, que le da las instrucciones. Claro, es una bruja mala que está haciendo mustia, pero le canta en la canción y le dice que sus instrucciones las tiene que acatar Rapunzel. Y le dice, si lo olvidas, te lastimas. Sabia es mamá. Y así es la canción de esta mujer. Pero el punto es, Jesús le está diciendo, cada intento tuyo te está hiriendo más a ti.
¿Y qué significa, en resumen, esta frase de cosas contra el aguijón? Que Pablo ya sabía, pero estaba endurecido, sin querer aceptar la realidad. Y esto para mí fue revolucionario. Yo no había pensado esto, no había considerado esto, porque para mí fue un momento en el que ¡pum!, fue un impacto y cambió. No, Dios ya venía tratando con él. Consideremos un poco su historial. Él ya era conocedor de toda la escritura, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, ¿no? Es más, estuvo presente, como decíamos, en el discurso de Esteban. Acompáñame al capítulo 7, verso 51, cuando les dice Esteban a toda la bola, incluido Saulo, y les dice, duros de cerviz, capítulo 7, verso 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, conocedor de la Escritura. Imagínate a Saulo. Esto debió retumbar en el interior de Saulo. Debió de estarle causando un paralelo y un conflicto tremendo, una confrontación interna. Todo el discurso de Esteban. Y en la conclusión, duro. ¿Por qué? Porque sabes que es verdad. ¿No? Y le dejaron, sí, también consintiendo su muerte, las ropas ahí en sus pies. Pero en el interior había una revolución de preguntas bastante serias. Cuestionándose todo. Tal vez en este momento en que Jesús le está diciendo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, se acordó también de Gamaliel, siendo él del Sanedrín, cuando Gamaliel se levanta, donde es muy probable que estuviera ahí, y retumbaba cuando Gamaliel les dice en el capítulo 5, verso 38, les dice Gamaliel a todos, y ahora les digo, apártense de estos hombres, los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, dando cosas contra el aguijón. Entonces, Saulo, pues no era menso, era bien inteligente y Dios comienza a usar eso para manifestarse a él. Es como si Dios le estuviera diciendo, Saulo, llevo meses tratando de corregirte, llevo meses tratando de hablarte y nomás me avientas patadas, cosas. No quiero aniquilarte, quiero usarte, quiero transformarte. Y Saulo por dentro sabía que era real. Sabía que estoy resistiendo. Y Esteban lo dijo y estoy cayendo exactamente, he caído exactamente en lo que Esteban decía. Mira, me puse a checar cómo decía la NTV eso de las cosas contra el aguijón. Y me di cuenta que en la NTV no viene. Y me saqué de onda. Pero en el capítulo 26, cuando vuelve a narrar Pablo, este hecho, ahí sí viene en el griego, en el original, sí viene esta frase de duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Mira a ver si la podemos poner aquí en la NTV. En capítulo 26, versículo 14. Dice en la NTV, todos caímos al suelo, está narrando Pablo, y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate esto, es inútil que luches contra mi voluntad. Dios ya estaba trabajando el corazón de Saulo, ¿no? Ahora, nos regresamos ahí a Hechos 9, en el verso 6, dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate, antes de que Saulo pudiera decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo que caer en cuenta, fíjate lo importante de tener esa identidad clara. Antes del propósito, antes de ¿qué quieres que yo haga? Tuvo que haber caído en cuenta, ¿quién es Jesús? Porque fue lo que preguntó primero, ¿te acuerdas? Le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Entonces, no podemos llegar a la segunda pregunta si la primera pregunta no está respondida en nuestra vida. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué significa esto? Que mientras más entiende Saulo quién es Jesús, más entiende Saulo quién es él, Saulo. O sea, nuestra identidad, amigos, está ligada 100% a entender, a que nosotros entendamos precisamente quién es Cristo en nosotros. Y eso está tremendo. Por ejemplo, sin faltarle el respeto a absolutamente nadie,
pero los que creen que somos producto de una evolución, tienen una falencia tremendísima de identidad. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde tomar la identidad. No tienen, se agotan sus recursos. Claro, porque, a ver, pues si piensas que eres un conjunto de proteínas, lípidos y células cosidas ahí de alguna manera, pues bien podrías haber resultado en ser una ameba, ¿sí? O un protozoario, un gato, o algo así, pues. Entonces, no tienes de dónde echar mano para tomar tu identidad, ¿sí? Y ahí anda el mundo buscando su identidad en cualquier cosa y de lo que puede. Pero cuando entiendes que Cristo es el Señor y te debes y nos debemos a Él, todas las piezas se empiezan a acomodar como Tetris en su lugar. ¿Sí? Acompáñame a Mateo 16, por favor. Mira la conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Mateo 16, versículo 13. Dice, Mateo 16, 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, fíjate esto, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? ¿Qué dicen? 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les volteó. 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira, Pedro, en ese punto que está ahí, todavía le falta atravesar un chorro de cosas. Todavía le falta que niegue a Jesucristo, que diga que va a morir por él y que resulta que no, porque no pudo. Un montón de cosas. Pero sabes, ya tiene una de las partes más importantes en ese punto de su vida, que sabe quién es Jesús. Y mira la respuesta de Jesús, bien clara con todo esto que estamos viendo. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Ahora ya sabes quién soy yo, ahora vas a saber quién eres tú. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Número uno, primero, Él es quien se revela. Porque dice, no te lo reveló carne ni sangre, fue mi Padre. Él es el que se revela. 2, la identidad de Pedro vino después de reconocer quién era Cristo. ¿Sí? Eres Pedro, el nuevo nombre, porque antes se llamaba Simón. Y viene junto con la identidad, tú eres Pedro, viene la misión. ¿Sí? Y a nosotros, ¿a poco no nos pasa igualito? O sea, antes de Cristo anduvimos queriendo tomar identidad de lo que sea, y no satisface. Andamos llenos de traumas, llenos de complejos, y puedes tener riquezas. Me impresiona que una vez platicábamos con una familia que tenían mucho éxito de negocios y mucho lana, pero cuando platicamos así ya en corto, dice, estamos vacíos. Y yo no podía creer, o sea, casi con ganas de tener la mitad de lo que él tenía. Pero no había nada, estaba hueco todo. No satisface, puedes tener riquezas o no importa. En el fondo hay un vacío, no hay claridad. Y ahí andábamos viendo, como Yuri, ver la mañana en la espera de la noche. ¿Sí? Pero cuando vienes a Cristo, tus ojos son abiertos y viene una paz a tu vida, viene una plenitud, y entonces lo demás es lo de menos, porque puedes ser transparente con tu Dios, porque tú ya sabes que Él ve tus falencias y puedes reconocer tus falencias. Y en esa transparencia, Cristo comienza a obrar en tu vida y en la mía. Y yo no sé cómo estás ahorita, pero medita un poco en esto. Tal vez tu vida de alguna manera pueda estar así, o hay algunas áreas de tu vida así, donde puedes quizás estar siendo inseguro, temeroso, pero Dios está haciendo una obra ahí, y esa obra está relacionada, ojo con esto, esa obra en esas áreas de tu vida está relacionada con entender y conocer verdaderamente a Cristo. Verdaderamente Cristo. No es un asunto de conocer de manera intelectual, no. Es un conocimiento experiencial, de relacionarte con Cristo en vivo, en persona, en carne propia.
Y Dios se va a mostrar a tu vida en esas áreas para que veas quién es Él, quién has sido tú en esa área y empezar un proceso de cambio. Entonces Pablo va a pasar en este momento por un proceso donde va a ir conociendo a Cristo cada vez más. Si tú te pones a ver cómo se llama a sí mismo en las epístolas y las acomodas en orden cronológico, te vas a dar cuenta que Pablo se presenta y dice, yo, apóstol de Jesucristo, no sé qué, guasuá. En otra epístola vas a ver que dice, yo, Pablo, el considerado dentro de los escogidos del Señor. Siguiente epístola, yo, y se va bajando hasta que termina diciendo, yo soy un abortivo. ¿Y dónde quedó su estrellita de apóstol? Porque Dios fue tratando con él cada día más, entendiendo quién era Cristo y quién era él ante ese Cristo. Un abortivo, termina diciendo en una de sus últimas cartas. Entonces, desde que nos entregamos tú y yo a Jesús, vamos pasando la vida descubriendo quién es Él. Y sabes, entre más le conocemos a Dios, más entero y completo estamos. Hay más paz. Lo que antes te llenaba de temor, ya no te da temor. Porque tu identidad es hecha y ya no la estamos buscando en cosas pasajeras, en cosas volátiles, porque ya sabes quién eres, quién es Él y a dónde vas. Y entonces, ya que conocemos a Dios, conocemos su propósito. Es cuando Saulo le dice a Jesucristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro, si hay una identidad clara, entonces hay un espacio para un propósito claro, no al revés. Y es bien increíble esto por la respuesta de Saulo. O sea, si Saulo no hubiera entendido quién es Cristo, quizá en su encuentro con ese Dios todopoderoso hubiera redundado en él de, ay, qué bueno que me encontré contigo, Señor, Dios altísimo, te pido esto, sana al mundo, tráenos paz, libéranos de los romanos porque estamos hartos, ven, trae tu salvación. Y a veces cuando de alguna manera algunas personas describen su encuentro con Dios, lo describen así como que, ay, es que sí, mira, sentí la piel chinita y como que me dio una paz y muy suave todo. Pero eso es X. ¿Por qué? Porque Pablo, como lo vivió, ¿cómo dice que se levantó? O sea, ¿cómo dice que le pasó cuando se encontró aquí con Jesús? Dice que se levantó temblando y temeroso. O sea, claro, ¿por qué? Porque se estaba encontrando con el Dios altísimo del universo, ¿no? Y no le dijo, ok, Jesús, mira, ya que estamos aquí, aprovecho para pedirte esto y esto y esto y esto. No. O sea, no le dijo, eres Jesús, entonces necesito que hagas esto por mí como si fueras un genio de la lámpara de Aladino. Te pido, te pido, te pido. No, eres Jesús. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿No? Pero esto solamente ocurre en nuestro corazón y en el de cualquier persona cuando hemos entendido quién es Él. Aquí ha habido personas que se han acercado con nosotros, con mi esposa y conmigo, de, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué guau, esto, el otro, aquello? Y en algunas ocasiones les hemos dicho, ¿sabes qué? No. Primero ven, primero sana, primero deja que Dios te hable, deja que Dios te transforme, encuéntrate con tu Señor, reencuéntrate, conócelo a través de la Escritura, lava tu vida, deja que Dios te lave en su palabra, con su presencia, con su Santo Espíritu, haz iglesia, o sea, entiende que no estás solo, que todos estamos aquí para sustentarnos unos a los otros, y luego vemos, ¿sí? Porque si no has entendido quién es Él, entonces vamos a andar como zombies, literal. Mira, regresa a Filipenses 3, en el verso 7, cómo le cayó el 20 a Pablo después de este encuentro. Dice Filipenses 3, 7, pero cuántas cosas eran para mí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, linaje puro, etcétera. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a
Cristo. O sea, ahora hay un Pablo que ya no está poniendo su vista en lo que es, en lo que posee, sino en quién es Cristo. Por eso le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y volviendo a Hechos, la respuesta que viene a Pablo es, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Claro, como Dios opera, ¿no? Eso está en el verso 6, 9:6. Dios siempre opera, o sea, Dios te da el paso 1 y cuando hayas hecho el paso 1, entonces te da el paso 2, ¿no? Te dice, vete a Damasco y te van a recibir en una casa, vas a quedar ciego, no te tengas miedo. No, Dios te dice, vete para allá. Y luego, ya te digo, ¿no? A veces tú y yo queremos toda la película completa, pero Dios va un paso a la vez. Verso 7 de Hechos 9 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo al principio, en su propia luz, era de lo mejor. Pero a la luz de Cristo, se da cuenta que él es un perseguidor del cuerpo de Cristo, enemigo de Dios totalmente. Qué impresión. Luego ve a Cristo en la luz de Cristo y dice, ¡oh, Él es el Señor! Entonces, dice Saulo, me voy a someter porque ya me di cuenta quién es Él y caigo en cuenta de lo pecador que soy, de lo perseguidor que estoy siendo de Él. Y entonces pregunto, ahora sí, ¿qué debo hacer? ¿Se fijan la cadenita? Ahora, este verso 8 está bien padre porque nos muestra a un Saulo aprendiendo a vivir ahora en una luz nueva para él, diferente. Por ejemplo, número 1, caminó en obediencia. ¿Lo notas? O sea, en el verso 6 al final le dice el Señor, levántate. ¿Y qué hace Saulo en el verso 8? Dice, entonces Saulo se levantó de la tierra. Mira, Saulo en ese punto hay muchas cosas que todavía no sabe hacer, que no sabe ni qué ondas, no puede hacer, todavía le falta que sea bautizado, tiene que volver a reestudiar todas las escrituras, otra vez, ahora a la luz de Cristo. Todo lo que sabía lo tiene que meter así como en una lavadora automática para volver a reaprender todo. Muchas cosas le faltan, pero lo primero que Dios le pide, sí puede hacerlo. Le dice, levántate. Y sí lo puede hacer. Está ciego, pero no está paralítico. Y se puede levantar. Y Saulo lo que hace es obedecer y se levanta. Y sabes, a la luz de Cristo, tú y yo, sus mandamientos no son gravosos, no son complicados. Sí lo podemos hacer. Dios no nos va a pedir algo que no sea necesario o algo que no podamos hacer, como decirle a Saulo, levántate, mira para allá. Señor, pues estoy ciego, ¿no? Sí, hablamos de cosas que deben ser hechas y que puedes hacer en ese momento, sean incómodas o no, pero las puedes hacer. Por ejemplo, hablando de nosotros en Cristo, maridos, amen a vuestras esposas. Mujer, ¿sabes que eso no siempre es fácil para nosotros los hombres? No siempre es fácil amarlas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, perdón. Luego dice, mujer, sométanse a sus maridos, sujétense a sus maridos. Hombre, sabes que no siempre es sencillo para ellas, no siempre lo es. No, pero no es lo mismo, Gustavo. ¿Cómo que no? Claro que sí, es exactamente el mismo peso, pero de distinta manera lo que Dios nos pide a cada uno, a ti y a mí. Pero sabes, si tú conoces al Señor, en el anhelo, esto es clave, en el anhelo por cumplir el mandamiento, viene el poder de Dios para que hagas el mandamiento. Es como el de la mano seca, ¿se acuerdan? O sea, el que tiene la mano así, quién sabe cómo la tendría, pero imagínatela así toda chora, seca, ¿sí? Y Jesús lo que hace, le dice, ponte en medio. Oye, pues la gente que muchas veces tiene una situación así, no quieren estar en el medio. Y van y se ponen en el medio, y tú le dices, extiende tu mano. O sea, ¿cómo quieres que le extienda? Y dice la Escritura que mientras la va extendiendo, se le restaura. En la obediencia está la respuesta. ¿Sí? En la obediencia está la respuesta. Y luego el dice, oh, se me está restaurando, no puedo creer. Y se le vuelve a llorar. No es cierto.
En la obediencia viene la respuesta. Chiste malísimo. Entonces Dios le pide a Pablo que haga algo que sí puede hacer y que lo puede hacer en ese momento. Entonces, cuando el Señor a ti en la palabra nos habla y nos dice, haz esto, haz el otro, haz aquello, es un acto de fe de alguna manera. Es que es difícil, claro, ¿sí? Pero no es imposible, porque si no, no te lo estuviera pidiendo el Señor. Si te estuviera pidiendo algo que tú no puedes hacer, entonces no es un Dios de amor, no es un Dios de misericordia, no es coherente. Pero cuando Dios nos habla, nos pide que lo hagamos. Y estamos hablando desde un plano de lo que sí podemos hacer, obviamente. Cuando Pablo se levanta de la tierra, comienza esta obediencia. Pero fíjate esto, algo tan simple como levantarse en obediencia, para Pablo está haciendo ese primer pasito, pero para ti, para mí, es el inicio de casi todo el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Entonces piensa cuánto podemos afectar a nuestros hijos o a nuestro alrededor tan solo con un pequeño pasito de fe que hagas. De acuerdo a lo que dice la palabra. Número 2. Saulo, en esa nueva luz, comienza a entender quién es él. Él creía que estaba haciendo bien, pero estaba siendo ciego. Estaba ciego, más bien. En Mateo 15, Jesús dice que los fariseos son ciegos guiando a otros ciegos. Ahora imagínate Saulo siendo fariseo de fariseos. O sea, era cieguísimo y lo que le sigue, el rey tuerto del dicho. ¿No? Y de nuevo, Dios no llega a matarlo por ciego, sino llega a transformarlo. O sea, ¿eres ciego? Sí, eres ciego, pero te voy a transformar. ¿Sí? Al verse en la luz de Cristo se da cuenta que está ciego y de hecho va a estar así físicamente incluso durante 3 días. Eso lo vamos a ver la otra semana. Y número 3, en esta nueva luz, esa nueva luz nubló sus ojos a todo lo demás. En 2 Corintios 4, Pablo dice que nosotros no vemos las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. O sea, de alguna manera, déjame decirlo así, Pablo quedó ciego a este mundo con esa luz. Literalmente por 3 días físicamente quedó ciego. Luego es sanado, ¿no? Pero en sentido figurado, él quedó ciego a este mundo. O sea, las cosas de este mundo, sus títulos, todo ese rollo, ya no le conmueve, ya no lo seduce, ya no le llama la atención. Pero el verso 11, que lo vamos a ver en la siguiente semana de Hechos 9, dice que durante 3 días está orando y ayunando. O sea, en Pablo ya hay otro rollo, hay otra dieta, hay otra agenda de oración y de ayuno. Y sabes, me gustó esta frase, la oración nos conecta con Dios y el ayuno te desconecta del mundo. ¿Sí? El ayuno es parte de las herramientas que Dios nos dio para vivir nuestra vida con Él. Jesús cuando dijo, cuando ayunes, hazlo así y así. O sea, Él no dijo, si llegas a ayunar o si ayunas, hazlo así. Él está dando por hecho que tú y yo vamos a tener ese tipo de rutinas para ayudarnos a vivir nuestra vida en Él, incluido el ayuno. Ahora, déjame decirte un último catch, ya para terminar, un punto importante. Hay un peligro en los que acompañaban a Saulo. Ahí cuando cae, porque dice que ellos oyen unas voces y no entienden nada. En Hechos 26 dice que en arameo, seguramente ellos a lo mejor no hablaban arameo, no entendieron nada. Pero sabes, tú y yo podemos estar a un lado o en un lugar como aquí o donde sea, donde está pasando todo. Está Dios presente y no estamos cachando nada. No entendemos nada, ¿no? Y nos puede pasar incluso aquí mismo, ¿sí? Que no, pues es que no capta, y aunque por lógica sí entendemos, no llega nada a nuestro corazón. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrarnos con el Señor. ¿Y cómo comienzo para hacer eso? Bueno, Saulo preguntó, Señor, ¿quién eres? Entonces, sentido práctico, comienza preguntándole a tu Señor, Señor, ¿quién eres? Así como Moisés cuando estaba allá en la zarza ardiendo en Madián y le dijo, y lo primero, una de las primeras preguntas que hace Moisés le dice, Señor, y voy a ir y no me van a creer, ¿quién les dijo que me envía? O sea, ¿quién eres? Y Dios le dice, yo soy el que soy.
Entonces, si tú y yo le preguntamos al Señor, Señor, ¿quién eres? Te va a contestar. En esa área que tienes gris en tu vida, dile, Señor, ¿quién eres tú aquí? Y te va a contestar. Ahora, agárrate, porque su respuesta te va a sacudir posiblemente, pero va a ser algo bueno para tu vida. Porque una vez que has entendido quién es Él, lo que decíamos ahorita, va a venir un propósito claro para eso. Y entonces de repente te puedes dar cuenta que algo que se estaba teniendo en tu vida no tiene sentido. Y dices, ¿sabes qué? Next. Se pare de sufrir, ¿no? ¿Sí? Porque tal vez no es lo que quiere el Señor que tú estés haciendo. Cuando ya entiendes quién es Él, quién eres tú, viene el propósito y Él te lo muestra. Y lo que Él quiere para tu vida, ya en conclusión, es bueno. Yo no sé si tú has estado dudando qué hacer con cierta circunstancia en tu vida, pero más que resolver de, a ver qué hacemos, acomodamos aquí, arriba, abajo, y luego esto, y mañana hacemos, o sea, en lugar de hacer eso, resuelve quién es Él, quién es Cristo en tu vida, en esa parte. Y si te enfocas, nos enfocamos en eso, lo siguiente va a venir automáticamente, va a venir solo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a orar, pero vamos a hacerlo en fe, sabiendo que Él es bueno y creyendo que Él va a contestarnos y te va a mostrar quién eres. ¿Va? Muy bien. Acompáñame a orar, pues. Señor, gracias te damos, Señor, por este día, por esta palabra, Señor, este pasaje donde estamos viendo cómo tú te encontraste con Saulo y lo confrontaste para mostrarte a él en quién tú eres, Señor.